Qué bueno que Mamdani ganó. Probablemente no esperabas escucharme gritar de alegría por la victoria de un comunista en las elecciones de Nueva York para alcalde de Nueva York. Y si a eso le sumas la victoria de los demócratas en las elecciones para gobernador en Virginia y Nueva Jersey también. En California, los votantes aprobaron la llamada Propuesta 50 que permitirá a los demócratas organizar las elecciones de 2026 de esa manera. Así que el estado no estará representado por 43 demócratas y 9 republicanos, sino por 50 demócratas, o en el mejor de los casos, 50 demócratas y tal vez 2 republicanos. Pero, por así decirlo, tal vez logren que absolutamente todos los representantes, me refiero a los representantes en el Congreso, sí, en la Cámara Baja, sean demócratas. En Virginia eligieron a un fiscal general demócrata, pero eso no es lo más relevante. Lo principal es que no hace mucho escribió en Twitter que el líder de los republicanos del estado es una copia de Hitler y, bueno, de alguien más. Y propuso meterle balas en la cabeza, y también a sus hijos. Y una sola bala le pareció poco. O sea, bueno, a los hijos, claro, para que no crezcan más personas como él. ¡Qué buena idea! Cuando los israelíes bombardean Gaza, él llora, se arranca el cabello y grita. ¿Qué le hacen a los hijos de los inocentes palestinos? Eso es. Y este Jay Jones, así se llama, se convierte en el fiscal general del estado, quien por su cargo está obligado a hacerlo. Apoyar, mantener lo que es la ley y el orden. Bueno, lo apoyará, claro que lo apoyará. Y aún así digo, qué increíble. No me habré vuelto loco. Claro, no me corresponde juzgar, damas y caballeros, pero uno solo enloquece si antes estaba cuerdo. ¿Y acaso alguna vez estuve en mi sano juicio? Esa es una cuestión debatible. Bueno, déjenme explicarles. Mientras tanto, suscríbanse y denle clic a la campanita. Así es. Uno de mis escritores favoritos junto con Bulgakov y O. Henry es, por supuesto, Bashevis Singer. En varios de sus relatos aparece el tema de pensábamos que esto era terrible, pero resultó en algo bueno, o nos alegrábamos mucho por esto, pero llevó a algún problema, catástrofe o algo así. Tras leer su relato sobre unos chicos del pueblo, creo que una aldea judía en Polonia, según recuerdo, fueron a nadar al inicio del verano. Cuando llegó, corrieron y saltaron, y uno de ellos, o sea, de nuevo, no estoy seguro de que así se llamara, pero tengo esa sensación, esa es la impresión que me quedó, se rompió la pierna. Y eso fue ya al principio del verano, sí, fue terrible. Una semana después, reclutadores llegaron al pueblo y enlistaron al ejército a todos los jóvenes menos a él. Por supuesto, Motla, así es, porque él no podía moverse. Nadie regresó de la guerra. Recuerdo la impresión de ese cuento y de otro, donde un hombre que llegó a Brooklyn desde Checoslovaquia era ayudante en una sinagoga, así se llamaba a sí mismo, y se convirtió en millonario. Lo único porque no sabía inglés. Por cierto, ese cuento lo leí varias veces en el escenario después. Se llamaba El vendedor de agujas, en inglés Needle Merchant. Supongo que así sería en ruso. Les recomiendo que lo busquen. Es genial, punto. Él en general es genial, y esto es genial. Así que estas historias me hicieron reflexionar. Ocurrió la gran tragedia del pueblo judío, el Holocausto continuará. Pero como resultado, la Liga de las Naciones le otorgó al pueblo judío un pedazo de tierra, donde vivieron nuestros antepasados y se convirtió en el Estado de Israel. Tomemos la siguiente catástrofe después del Holocausto. Hamas mata, tortura, quema, viola a 1,200 judíos y toma a varios cientos como rehenes. Esto es terrible, es irreparable. Como resultado, Hamas casi ha sido destruido, Hezbollah ha sido repelido e Irán ha perdido su arma nuclear. Y al menos por una década, tal vez incluso por 2, ha sido detenido. Y posiblemente la alianza restablecida de los sunitas con Israel llevará a la paz, al menos por un futuro previsible en el Medio Oriente.
Siempre he dicho que la verdadera victoria de Obama sobre Hillary no fue en las presidenciales, sino la de Obama sobre Hillary en 2008, y el hecho de que él y no Hillary se convirtiera en presidente fue una suerte extraordinaria para el país. Si hubiera llegado Hillary primero, habría subido lentamente la temperatura en la olla con agua, y después de ella habría llegado el primer presidente negro. ¡Hurras, hurras, hurras! Como gritaban allá. Sí, por eso, 16 años. Moviéndose lentamente hacia el colectivismo y el globalismo, Estados Unidos de América se habría convertido en Europa Occidental y luego, tal vez, en Venezuela o en Alemania Oriental. O sea, estábamos horrorizados, pero resulta que tuvimos suerte. O el hecho de que los demócratas lograron manipular las elecciones y sacar a Trump del Casa Blanca. Toda su prensa, mentiras, manipulaciones, lo veíamos como una tragedia, y con razón. Y en los 4 años antes de esa pausa, Trump reunió un equipo, desarrolló un programa y entendió lo que se necesitaba. Parece que no se puede no perdonar. Y el demócrata obtuvo tanto a través de actividades delictivas que incluso los jueces alimentados por los demócratas no podrán sacarlos del problema. O sea, otra vez pensaron de manera terrible, pero resulta ser algo completamente diferente. El hombre propone, pero Dios, como dice el refrán, dispone. Así que vamos a analizar qué fue exactamente lo que sucedió el 4 de noviembre en la vasta extensión de nuestro país, los Estados Unidos de América. Las elecciones que estuvimos siguiendo tuvieron lugar en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia. ¿Qué tienen en común estos territorios geográficos? Son muy demócratas, eso indica que han sido trabajados por mucho tiempo y con cuidado. Presentaron a Trump y a los republicanos como engendros del infierno. No solo la prensa central, también medios locales, figuras públicas, deportistas y artistas, todos decían hagan todo lo posible para detener esto. Y ahí lo llamaban fascismo, nazismo, trigonometrismo. En esas zonas hay muchos más demócratas que republicanos, y en Nueva York hay 5.8 millones de demócratas y 2.8 millones de republicanos, y como 500,000 son independientes o de partidos pequeños y así. O sea, es una ciudad muy dividida. En el estado de Virginia y Nueva Jersey hay un 40% de demócratas, un 25% de republicanos, más o menos lo mismo en los estados, y un 35% de independientes que no pertenecen a ningún partido, o pertenecen a partidos pequeños. Y en el estado de Texas, por cierto, se realizó una encuesta con la misma cantidad de población. ¿Se requieren identificaciones para votar? Texas respondió, por supuesto. ¿Ya se volvieron locos? Alejen esas cosas democráticas. Democrática, no por democracia, sino por el Partido Demócrata. Nuestra nación se ha polarizado en una confrontación rojo-azul y la buena noticia es que hay más estados rojos que azules. Por eso durante 4 años intentaron desesperadamente traer millones de nuevos votantes a través de la frontera sur. ¿Ellos saben que son minoría a nivel nacional? ¿Lo saben? Esa es la imagen general, por así decirlo, de lo que ocurrió ayer. Los estados azules se sumergieron completamente en su azul y aún más. Pero si miramos los datos con más atención, veremos cómo la debilidad de los republicanos en los estados azules en realidad se extendió, casi como daño colateral a los estados púrpuras, como Pensilvania y Georgia. Pensilvania no solo votó por mantener a sus 3 jueces liberales en la Corte Suprema, sino que los demócratas, por primera vez en décadas, ganaron 2 escaños en la Comisión de Servicios Públicos de Georgia. Este puesto es específico de Georgia y ha estado bajo el control de los republicanos durante 2 décadas. Así que en realidad vimos cómo las consecuencias de ayer se extendieron más allá de las fronteras de los estados azules. Es decir, los resultados de la votación mostraron que los demócratas no vieron nada en las acciones del Partido Republicano que los hiciera votar por ese partido. ¿Cómo es eso?, se preguntarán. Trump ayudó a resolver con negociaciones pacíficas las contradicciones entre Armenia, Azerbaiyán y también en Tailandia. Y, Dios mío, ¿cómo pude olvidar por un segundo? Bueno, cuando lo recuerde, lo diré.
Camboya, ya recordé, lo arruinó. Irán detuvo una guerra de 30 años en África y está haciendo esfuerzos para detener la guerra en Israel y Ucrania. La respuesta está en la pregunta, ¿por qué le importaría eso a un agricultor en Virginia? ¿Por qué le importaría África, Ucrania o incluso la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas si tiene sus propios problemas en casa? La inflación sigue, todo está caro, hay problemas para vender la soya y no hay suficiente dinero para comprar un tractor nuevo. La gente siempre vota con el bolsillo, la cartera, no importa cómo lo llames. Sí, o sea, por la economía. Ellos votan por razones económicas. Y solo una cosa puede pesar más, el peligro. Por ejemplo, millones de ilegales eran un peligro. Primero, la delincuencia aumentaba. Segundo, quitaban empleos. Tercero, había filas en los consultorios, las escuelas, clases saturadas, bajaba el nivel educativo, delincuencia. Y el país fue a votar por una mano fuerte, capaz de neutralizar ese peligro. Bueno, después de cerrar las fronteras y sentir que, esa pesadilla terminó, la cartera volvió a aparecer. Y eso está bien, eso está bien. La gente no piensa a futuro ni profundamente, piensan los autobuses serán gratis, pues genial, ¿por qué no? No piensan de dónde Mamdani va a sacar el dinero para eso, pues ¿para qué van a pensar en eso? Los autobuses serán gratis, las tiendas municipales venderán comida más barata. Genial, totalmente. Y lo que pasa cuando una empresa es pública y nadie tiene interés personal, ya ha pasado en más de 70 países o más. En los últimos 100 años incluso, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Checoslovaquia, Hungría, Venezuela y otros Kazajistán. Ellos ni siquiera lo saben, y aunque lo supieran, nadie les enseñó a pensar. Y las personas mismas, la mayoría, actúan a nivel de instinto y de deseo momentáneo, por así decirlo, deseo. Es como cuando te golpean la rodilla y la pierna se mueve sin pensarlo. O como cuando tienes hambre, vas y comes o alguien te quita algo. En realidad no importa a quién estén robando en las colonias, ¿verdad? O incluso si exprimen a sus propios burgueses, son burgueses, los pintaron como los malos en general. Todas las películas, todo el cine, toda la televisión muestra que la gente rica es mala. Yo también quiero ser rico y voy a ser bueno, pero todos los ricos son malos. Lo principal es que yo soy nosotros. Entonces, ahí vamos a obtener algo que antes no podíamos obtener y ahora será gratis o barato. Gratis, esa palabra dulce, dirán, no se preocupen, siempre será así. Pues sí, claro. Si alguien hace que todo sea más barato, si alguien hace que la vida mejore notablemente, entonces, ¿para qué cambiar de un grupo que ya lo está haciendo bien a otro? La gente realmente prefiere un pájaro en mano que, por así decirlo, un cisne en el cielo. ¿Significa esto que los republicanos no mostraron, no dieron, no organizaron ese pájaro que se tiene en la mano? Vamos a analizarlo. Y después de esto les voy a contar por qué. Creo que tuvimos suerte, como con la elección de Obama en 2008, para que nos lanzaran al agua caliente y quisiéramos salir de inmediato, en vez de calentarla poco a poco y cocinarnos sin notarlo. O la derrota de Trump en 2020. Significa que nos trajo al genial Trump 47, listo para atacar, para defenderse, listo para rehacer fundamentalmente el globalismo y el idiotismo de Obama. Ahí están los Soros, los Clinton y todo lo demás. Las familias de ladrones de apellido Biden. Después entonces, Trump 47 sí. A los fascistas les costará mucho. Será muy difícil regresar el país a la dictadura de burócratas y ladrones. Es decir, una especie de yakuza mezclada con la nomenclatura, o la KGB fusionada con la mafia. Una especie de marca de Putin, por cierto. Y parece que ahora esa marca también está en Ucrania. No mencionaremos nombres. Por cierto, ¿qué piensa la Casa Blanca sobre las elecciones que ocurrieron en Nueva York y otros estados demócratas? Aquí está el tuit de Vance.
En segundo lugar, debemos enfocarnos en el frente interno. Así es, eso estamos discutiendo. El presidente ha hecho mucho, lo que ya ha llevado a una disminución de las tasas de interés y la inflación. Pero heredamos un desastre de Joe Biden y Roma no se construyó en un día. Seguiremos trabajando para que una vida digna sea accesible en este país. Y ese será el criterio por el cual finalmente seremos juzgados en 2026 y después. Así que debemos concentrarnos en lo que les duele a los estadounidenses. Los analistas también reaccionan. Aquí tienes un análisis preciso y atractivo. Comenzando en la primavera. Comenzando en la primavera, los republicanos elegidos enviaron una señal poderosa a los votantes, dejando claro que no les importan sus intereses ni los intereses de Estados Unidos. La atención se centró en cada proyecto de los patrocinadores. Luego bombardearon Irán, a pesar de que el 30% de los propios votantes de Trump no lo apoyaban. En ese momento era una cifra históricamente terrible para iniciar acciones militares. Siguieron financiando a Ucrania y se enfocaron en cada proyecto absurdo de sus patrocinadores. La gente perdió la fe y la ira que vemos ahora es el resultado directo de esa voz. Los votantes hispanohablantes que apoyaban a Trump llegaron a la conclusión de que esto es simplemente Bush 2.0 y anoche regresaron en masa a los demócratas. Las cifras en Pensilvania y Nueva Jersey lo dicen todo. Desde esos bombardeos no ha habido ninguna atención a los votantes y sus necesidades internas, a pesar de todas las advertencias de personas que conocen mejor a los votantes y la coalición. ¿MAGA? Parece que yo, señores, tenía razón al repetir incansablemente que al agricultor de Iowa, al obrero de Pensilvania y al dueño de un taller mecánico en Georgia no les importa en absoluto Ucrania. Pero de la misma manera que no les importa Zambia, Madagascar, Uganda y Bielorrusia, igual, bueno, les importa un poco menos Israel o no les es indiferente Israel. Eso no es tan importante para ellos. Pero, sin embargo, es como el lugar de donde vino la religión, la espiritualidad, algunas cosas que son importantes para ellos en ese sentido. Por eso, ellos ven a Israel de una manera un poco diferente. Pero, aún así, cuando tienen que elegir entre Israel y su familia, sus hijos, su vida, su bienestar, su seguridad, ellos eligen su seguridad. Y la idea de que después de vencer a Ucrania, Rusia pueda atacar a Rumania, ni siquiera se les pasa por la cabeza. Sí, absolutamente. ¿Qué? ¿Rumania? ¿Al diablo con eso? O sea, hagan lo que sea necesario allá, pero que nosotros estemos seguros. Pero somos América, somos estadounidenses. América primero. La buena noticia es que, según JD, parece que la Casa Blanca recibió este mensaje de manera clara y precisa. El punto es que Tucker, especialmente como yo lo veo, está preocupado precisamente por lo que Rich expresó tan claramente antes. MAGA está siendo capturado por la clase de donantes y la clase política. Y la primera víctima de esta apropiación es la marginación y la privación de derechos de esos mismos votantes a quienes MAGA prometió representar y proteger. Eso es todo. Entonces, las guerras civiles que estamos viendo en el Partido Republicano entre, ya sabes, Mark Levin, que recuerdas, estuvo en contra de Trump en algún momento. Bien, él no define lo que es Make America Great Again, lo siento, simplemente no lo es. Entonces, tú ves estas disputas entre Levin y Tucker, nada de esto habría pasado. Bueno, podría estar pasando, pero claro, no habría alcanzado tal magnitud si Trump se hubiera enfocado solo en Estados Unidos primero. Poner a Estados Unidos primero es poner a los estadounidenses primero. Basta de enfocarse en la política exterior, basta de giras por el mundo, basta de hablar de los premios Nobel de la Paz, basta del fondo para Ucrania y de las amenazas de enviarles misiles para lanzarlos profundamente dentro de Rusia. Basta de esta mierda, basta de intervenciones militares en Medio Oriente, basta. ¿Entienden que el movimiento Make America Great Again no quiere enviar soldados, dinero ni misiles al extranjero? Si alguien en alguna parte del mundo está peleando, ¿por qué es nuestro asunto? Si estamos peleando aquí, ¿por qué sería asunto de los ugandeses? Bueno, ninguno, absolutamente, de los malgaches, ninguno. Sí, ¿cómo vamos a saber quién tiene la razón cuando pelean allá? ¿Y de dónde? ¿Estamos seguros de que si salvamos a alguien allá no resultará ser nuestro enemigo?
como ya ha pasado muchas veces. No son las preguntas que despiertan la lealtad de los votantes descontentos, marginados e independientes, quienes le dieron a los republicanos la mayor victoria presidencial en 2 generaciones. Eso no se puede evitar. Todos los discursos inspiradores en Fox News, todos esos sobre por qué necesitamos intervenir en todo el mundo, cuanto más van a marginar y privar de derechos a esos mismos votantes que llevaron a Trump al poder. Make America Great Again, los mismos que llevaron a Trump al poder. Todos dicen, basta de ocuparse del extranjero. Si no se ocupan de nuestros asuntos, no vamos a ir a votar. Punto. No vamos a votar por el otro lado. Simplemente no vamos a ir a votar. Y eso ya se los estoy diciendo. Cuando los demócratas vuelvan al poder, esto se lo digo a todos los que exigen la intervención de Estados Unidos en las guerras. Es la mejor manera de devolverle el poder a los demócratas. Disparamos misiles a los rusos y lanzamos un par de misiles más, atacamos depósitos de petróleo, aeródromos. ¿Y qué obtendremos, damas y caballeros? Obtendremos a Mandalny, Kamala Harris o Alexandria Ocasio-Cortez en la Casa Blanca. Bueno, sé que Mandalny no puede ser presidente, no nació aquí, pero seguro que Alexandria Ocasio-Cortez lo hará secretario de Estado de Estados Unidos o secretario de Defensa. ¿Se lo pueden imaginar? Entonces adelante, si quieren ayuda para Ucrania, misiles, dinero. ¿Por qué Trump no atacó a Rusia? ¿Cómo se atreve a no equipar a Ucrania con armas? Bueno, eso somos nosotros, sobre aquellos que, viviendo o no viviendo en Estados Unidos, juzgan sin entender nada de la vida política de nuestro país sobre eventos que no comprenden en absoluto. Y ahora finalmente, ¿por qué me alegro? Por los azules me refiero a los demócratas y sus victorias. Porque recibimos una advertencia poderosa y a tiempo. ¿Y quién fue advertido? Es que spray mutisus praemonitus nitus praemonito fu. Dijo, quien está advertido está armado, como decían los romanos. En francés es averi premuni. Entonces parece que, por cierto, lo que pasó, gracias a Dios, pasó a tiempo. Esto es como la temperatura, ¿saben? Sube cuando el organismo tiene una razón. O disculpen, cuando tienes mocos, significa que hay un problema. A un amigo muy cercano de repente le empezó a picar todo el cuerpo, sí, tanto que simplemente salió corriendo a urgencia. Resultó que tenía un problema urgente en el hígado. Si le hubiera picado un poco menos o no le hubiera picado en absoluto, no le habría puesto atención y no lo habría sabido. Y la enfermedad podría haberse vuelto irreversible. Y entonces lo detectaron a tiempo, gracias a Dios. Vamos a considerar que Mamdani es como una picazón. Si esto no hubiera pasado en Virginia, Nueva Jersey o Nueva York, no habríamos sabido que teníamos un problema. No habríamos empezado el diagnóstico, no habríamos sabido cuál era el problema y no habríamos pensado en cómo resolverlo. Avri premoni, cac. Como decían los franceses, el que está advertido está armado, lo tradujeron del latín. Gracias a ti, Mamdani, por ser fiebre, sarpullido y picazón. Y entendimos que algo se rompió en algún lugar. Señores, donde los demócratas ganaron ahora, también lo hicieron en 2024. Trump y los republicanos no tenían mayoría allí. Pero sin embargo, esto es una señal para todos nosotros de que para los estadounidenses América es primero, no el Congo, Venezuela, Polonia, Cuba o Dubái. Y con esto, con esta mejora de la vida de los estadounidenses, es con lo que ahora deben trabajar Trump y todo su equipo. No digo que la lucha contra China, Rusia, Venezuela o Irán deba detenerse. Lo que digo es que el principal esfuerzo debe dirigirse a la política interna y a la vida de los estadounidenses.
Por cierto, muchos de los frutos de las acciones de Trump para atraer inversiones, digamos, deberían empezar a verse en 1 o 2 años después de que comiencen las inversiones. Ya han comenzado. Ya se nota la disminución del desempleo y el aumento de los salarios entre los trabajadores. Pero el efecto principal es el aumento de la producción y la construcción de nuevas empresas. Bueno, digamos, comenzará en algún momento a mediados o finales de 1926. Bueno, y desde abril de 1925 están en vigor nuevos aranceles universales que probablemente le darán al presupuesto en 1926 alrededor de $1 billón al año. Pero pueden agregar gastos de hasta $2,000 por familia de 4 personas. Las empresas que se dedican a sustituir, como dicen en Rusia, la exportación, la sustitución de importaciones. Las empresas de sustitución de importaciones iniciarán operaciones a finales de 1926 y no afectarán las elecciones intermedias. Damas y caballeros, para el año 2027 se espera un fuerte aumento del empleo en Transiaria. En vez de ser burócrata y calentar la silla, mejor trabaja. Y el aumento de los salarios, así como la sustitución parcial de importaciones por productos nacionales. El aumento de los salarios compensará los gastos debido a los aranceles. La combinación de grandes inversiones y protección arancelaria acelerará el desarrollo de la industria estadounidense y la infraestructura, que en comparación con el sudeste asiático está en un nivel primitivo. Esto debería llevar a un aumento significativo en el nivel de vida de los ciudadanos, probablemente para mediados del 27. Es decir, los demócratas harán todo lo posible para evitar que mejore la vida de los estadounidenses con el fin de ganar las elecciones al Congreso. Bueno, lo que más les preocupa es la Cámara Baja, y para ellos la tarea principal es obtener la mayoría en la Cámara Baja del Congreso. Es la cartera del país y además puede iniciar infinitos y perfectos juicios políticos. Entonces, para que despertemos, nos demos cuenta y entendamos que no se puede sacar un pez del estanque sin esfuerzo. Y apareció un sarpullido llamado Mamdana. Sarpullido de Mamdana. Bueno, entonces, además de eso, esperemos que Trump o Liudnik, quien sea su inventor, esté ideando algo ahora mismo, para que a principios del 26 los estadounidenses sientan cómo ha mejorado su vida, y entiendan que con los republicanos y Trump seguirá mejorando todo el tiempo. Entonces no tendremos de qué preocuparnos en las elecciones del 26 y después de eso. Eso es todo. Adiós. Sí. Entonces estoy preparando otro programa. Más tarde, dentro de unas 3 o 4 horas, habrá otro video donde intentaré describir los efectos a corto y largo plazo de la elección de Mamdani como alcalde de Nueva York. Y bueno, también todas las demás elecciones. Así que, damas y caballeros, revisen de nuevo de dónde obtienen lo que obtienen. Y sepan que hoy habrá 2 programas sobre este tema. Adiós.